Tipo de cambio rompe la barrera de los 4 soles y se proyecta a nuevos máximos históricos para fines de año. Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de las noticias más importantes de las últimas semanas, tenemos: la Reserva Federal va a elevar la tasa de interés 75 puntos básicos en la próxima decisión el 2 de noviembre. Las elecciones parlamentarias que generarán el 8 de noviembre podría generar un rebote de Wall Street en el corto plazo. El desplome del mercado chino por el nombramiento del tercer periodo del presidente Xi y los temores que continúe un endurecimiento de las políticas COVID y regulatorias. La recuperación de la bolsa inglesa tras disminuir la primera ministra Liz Truss y el nombramiento del primer ministro Rishi Sunak, quien revertirá las políticas fiscales expansivas de la predecesora. El índice de Brasil cae por tensiones previas al proceso eleccionario entre Lula y Bolsonaro. El oro podría sufrir una última corrección, sin embargo creemos que es una gran oportunidad de compra hacia el mediano plazo. El petróleo tiene expectativas alcistas frente a recortes de producción del OPEC y la recuperación de la demanda en China. La economía peruana crecerá, pero se debilita por mayor inestabilidad política frente a escándalos de corrupción. El sol sufre su más grande depreciación del año, rompiendo la barrera de los 4 soles, en donde proyectamos que generará nuevos máximos históricos para fines de año. El alza de tasas de noviembre podría ocasionar una de las caídas más agresivas del mercado americano y factores de renta variable. Dentro de las noticias de interés tenemos: la planilla no agrícola resultó 263.000 nuevos trabajos versus a los 250.000 esperados. El desempleo salió 3.5%, por debajo del esperado de 3.7%. La inflación anualizada en septiembre fue de 8.2%, mayor al 8.1% respecto al esperado. Las ventas detallistas no mostraron crecimiento versus el 0.2% esperado y el sentimiento de Michigan fue ligeramente mejor al esperado respecto a los 59 puntos. El comportamiento de las bolsas mundiales en octubre ha sido positivo. La bolsa americana registró una fuerte recuperación en octubre, alcanzando los máximos de 3.863 puntos el S&P, una suba de 7.2%. El Eurostock, a la par, tuvo un recuperamiento más fuerte, generando 9.3% en el mes de octubre. Por su parte, Asia, un rendimiento flat con 1.3% y finalmente Latinoamérica con una ligera recuperación de 3.4%. Un debilitamiento de las opiniones de los formuladores de las políticas de la Reserva Federal sobre si pausar sus agresivos aumentos de la tasa de interés podría impulsar el mercado accionario americano y continuar con una recuperación más importante. Las ganancias se produjeron cuando el mercado también absorbió los comentarios de 2 políticos de la Reserva Federal, quienes reconocieron que existe un caso para que el Banco Central americano reduzca la velocidad de su campaña de endurecimiento. La Fed ha elevado las tasas de interés 75 puntos básicos en las últimas 3 reuniones y se espera ampliamente que realice una cuarta subida el 2 de noviembre de 0.75%. El endurecimiento y las coordinaciones monetarias fue un intento para controlar la inflación que se encuentra en máximos históricos al rojo vivo y no cede frente a la estructura actual del 8.4%. La lectura del índice de precios del consumidor en septiembre ha sido mejor de lo esperado y afectó a las acciones, ya que el 8.2% aún superó significativamente el 2% de la Reserva Federal de rango objetivo. Mientras tanto, el informe de nóminas agrícolas de Estados Unidos mostró que la economía agregó 263.000 puestos de trabajo. Eso, en definitiva, es el único factor que sigue generando de que Estados Unidos no se confirme una stagflation, un escenario en definitiva en donde creemos de que las subas de tasas que ha generado la Reserva Federal va a tener un efecto rezago frente a la economía y la profunda recesión que proyectamos lo vamos a ver en los próximos trimestres, Q4 del 2022 y el primer trimestre del 2023, por lo cual
Nuestras recomendaciones siguen siendo, frente a un escenario de crisis, tener una estrategia defensiva. Creemos que el mercado americano va a caer más del 20% de los precios actuales en un escenario promedio. Y a los inversionistas y actuales inversores de Estados Unidos, la oportunidad está frente a ir en un escenario bajista a Wall Street. Por lo cual, todo inversionista que hoy esté a la expectativa de recuperar su portafolio de inversión porque se ha terminado la baja del mercado americano, negamos ese patrón y creemos que en definitiva las pérdidas serán más agresivas si uno se mantiene posicionado en un portafolio comprado en acciones en Estados Unidos o posicionado en renta variable. Creemos que esta suba es el momento para que los inversionistas cambien su estrategia, asuman pérdidas y rebalanceen frente a esta nueva dirección del mercado, que en definitiva no es positiva para el mercado accionario en Estados Unidos, sino todo lo contrario. Es momento de posicionarse en los ETFs que van en contra del mercado como un efecto de cobertura y ampliar hacia activos refugio frente a esta crisis que está próxima a ver en Estados Unidos. Respecto a las elecciones parlamentarias que seguirá el 8 de noviembre en Estados Unidos, un Congreso dividido o totalmente republicano provocaría cierto estancamiento legislativo y cambiaría la atención del Congreso a temas como la protección del comercio de Estados Unidos, el apoyo a los productores nacionales de tecnología y la represión de las acciones chinas que cotizan en los mercados americanos. La buena noticia es que durante los últimos 60 años, los inversionistas han visto ganancias posteriores a la mitad del periodo bajo cualquier configuración política. Según los datos de US Bank, desde 1962 el mercado de valores ha generado 14% de rendimiento posterior al proceso eleccionario. Sin embargo, nosotros creemos que en la coyuntura actual, con una crisis pandémica, una crisis inflacionaria, las cartas de juego son distintas. Y creemos que en definitiva, si es que el 8 de noviembre el Congreso o los republicanos toman mayor posición de este escenario, van a generar una crisis política y gran incertidumbre en Estados Unidos que podría afectar fuertemente el mercado de renta variable en Estados Unidos y sería uno de los detonantes de la próxima crisis o corrección más del 30% del mercado accionario en los próximos meses. Bajo la premisa que la historia siempre se repite en los mercados, encontramos un precedente altamente comparable a la crisis subprime del 2008. E incluso, en términos de tiempo, el primer movimiento bajista del actual bear market ha durado la misma cantidad de meses que el mercado bajista del 2007 al 2009. Dicho primera onda bajista duró un tiempo aproximado de 23 semanas, mientras que la segunda onda duró 9 semanas. La misma que denominamos nosotros en el artículo anterior Bull Trap, y el tiempo ha ocurrido exactamente este año. La actual recuperación de Estados Unidos nos indica que nos encontramos dentro de una onda 2 de 3, que comparada a la crisis del 2008 debería durar un tiempo aproximado de 4 semanas. Esta proyección nos indica que la recuperación del mercado americano debe terminar entre el 8 a 10 de noviembre, con un margen de 2 días aproximadamente. Sabemos que el 8 de noviembre se llevará a cabo las elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Si Wall Street vuelve a descender el día de las elecciones o posterior a ellos, creemos que los inversionistas van a atribuir que la caída fue por el tema eleccionario. Dicho escenario sería bastante confuso para los inversores, más aún si se logra mantener un repunte durante octubre. El pensamiento de masas estará situado en un alivio tras haber sido el peor mes del año históricamente para la bolsa. Luego va a empezar un gran mercado bajista, el cual los inversionistas no tendrán en cuenta. Por lo cual, si Wall Street rompe los mínimos que alcanzó en el mes anterior, creemos que esta onda 3 debería confirmarse con gran agresividad a la baja y repetirse el mismo caso del 2008, en donde en definitiva esta última suba fue el último chance que tuvo Wall Street para poder salir de sus posiciones compradas, ya que posterior a ello tenemos más de una caída del 40% del mercado accionario. Mucha cautela a los inversionistas, reordenen su portafolio los inversionistas que están apostando a la suba de Estados Unidos, y los que estén hoy con una estrategia bajista o defensiva son los que van a tener los mejores resultados hasta el 2023. En conclusión, creemos que en definitiva estas últimas semanas con el dato del PBI van a generar la última recuperación de Estados Unidos dentro de esta onda 2 de 3 que bien proyectamos bajo todos nuestros criterios elotistas. Sin embargo, creemos que el 8 de noviembre empiezan los factores de riesgos,
el dato de empleo y el dato de la inflación van a generar que Wall Street termine de hacer el techo y las subas extrapoladas de tasas, los cuales van a generar un efecto rezago en la economía, vamos a tener los resultados en los próximos trimestres. Por lo cual, creemos que en los próximos trimestres van a generarse las más grandes caídas del mercado bursátil en Wall Street, teniendo en cuenta de que en la crisis del 2008, en esos 2 trimestres tuvimos más del 50% de caída de los índices americanos. Creemos que el escenario es un espejo a lo que vimos en 2008 y estamos próximos a tener varias noticias de crisis hipotecaria, de default de bancos y otros escenarios de riesgos exógenos que van a provocar este conglomerado de malas noticias y caída de los mercados. Como podemos observar de largo plazo, el S&P ha generado un soporte importante en los mínimos de 3.493 puntos, rompiendo el mínimo anterior de 3.628, lo que en definitiva genera y confirma la teoría de una tendencia bajista. La suba que estamos teniendo actualmente en definitiva lo detectamos exactamente igual al movimiento que se generó en julio, en donde el mercado rebotó a la zona de 4.270 puntos. Creemos de largo plazo todavía que tenemos espacio, según los descifradores técnicos, para seguir cayendo, por lo cual es determinante en este largo plazo que se perfore los mínimos de 3.400 puntos para que el S&P vuelva y genere este bear market, este proceso correctivo a la zona de 2.241 puntos que venimos proyectando como objetivo del onda 3, el cual ya hemos iniciado. De corto plazo, en definitiva, estamos observando de que puede haber una ligera recuperación más como onda 2 o onda 4 a la zona de 4.000 puntos. Es nuestro conteo favorito. Sin embargo, creemos que el S&P ya se encuentra listo en el engaño de suba para que genere el bear market y está listo para una onda 3 en desarrollo bajista que debería tener como objetivo la zona de 2.000 puntos. El desplome de las principales acciones chinas el lunes de la semana pasada se dio por la victoria en su tercer mandato del presidente Xi. En definitiva, esta gran corrección de 20% del índice chino y de más de 15% de sus principales acciones como Alibaba y Baidu, creemos que es mínimo histórico, cambio de tendencia y gran oportunidad de compra de las acciones chinas, ya que los valores registrados actualmente están en los mínimos de la crisis del 2008-2009, por lo cual creemos de que el mercado chino ha descontado toda la negatividad, todas las malas noticias, todo el escepticismo del mercado asiático y creemos que es la mejor alternativa de inversión tras esta caída para el mediano plazo. En definitiva, nuestro portafolio favorito para las empresas chinas es Alibaba, NIO y Baidu. El comportamiento de la bolsa peruana y el tipo de cambio ha sido positivo. La bolsa ha generado 4.7% de suba, alcanzando la zona de $25.80 el ETF del EPU. El tipo de cambio, por su parte, ha generado una depreciación de 1.5%, rompiendo la zona de 4 soles el tipo de cambio. Respecto al tipo de cambio, invitamos a todos a leer nuestro último artículo que se ha publicado en nuestro blog de gestión, en donde confirmamos que el tipo de cambio ha roto la barrera de los 4 soles y se proyecta para alcanzar los máximos de 4.15 soles por dólar a fines de año. En definitiva, creemos que el fortalecimiento del dólar no se ha generado solamente por la agresividad de la suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, sino que tiene un efecto contagio por la depreciación de las principales monedas con las que compite, como por ejemplo la libra esterlina, el yuan japonés y el yen. Ambos 3 monedas han caído más del 30% en lo que va del año, alcanzando mínimos históricos desde hace 10 años atrás, por lo cual creemos que esta supremacía del dólar a nivel mundial va a seguir manteniéndose en el corto plazo, generando e impactando en las monedas latinoamericanas, principalmente en la moneda peruana, la cual, sumado a una crisis política o mayor incertidumbre política, puede generar este destello y que el tipo de cambio rompa y supere los máximos de 4.15 centavos. En definitiva, creemos de que para el 2023 el tipo de cambio se va a acentuar en un rango de 4.25 soles a 4.50 soles por dólar. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el 2022 la economía peruana crecería 2.7% con una inflación de 7.5% y un desempleo por encima del 7.6%. Estos resultados indican el gran enfriamiento de la economía.
Para el 2023 esta situación no va a mejorar. En cuanto al crecimiento económico, para el 2023 se prevé que el PBI suba 2.6%. Ciertamente esta cifra no difiere mucho en lo estimado del presente año. Tanto el aumento del PBI en el 2002 como en 2023 generan y reflejan un deficiente crecimiento económico nacional. En relación a la inflación, el Banco Central de Reserva, en su reporte de inflación de septiembre, estima que la inflación del Perú regresaría a su rango meta entre 1 a 3% a partir del segundo semestre del 2023. El FMI, no obstante, espera que la inflación del 2023 sea 4.4%. El mantenerse la inflación por encima del rango meta del BCR es un problema, principalmente para los más pobres de la sociedad, pues la inflación se convierte en el mayor impuesto para que aquellos que menos tienen tengan que sufrir esas consecuencias. Detectamos el piso confirmado de la bolsa peruana. En el video anterior detectamos que la zona de $23.49 en el ETF del EPU era una oportunidad de compra. Actualmente el activo se encuentra arriba de los 26.50 puntos y está confirmando una salida técnica muy importante hacia la zona de 34 y los máximos de $38. En definitiva, el EPU debería perforar al alza la zona de $27 para que se confirme este escenario. Recordemos que vimos y detectamos muy bien esta divergencia y claramente esta zona de pisos que se generó tanto en la crisis política y en la crisis del COVID es nuestro principal argumento del cual por qué creemos que Perú se encuentra listo para un rally importante y es momento de comprar las principales acciones peruanas. Respecto al tipo de cambio, en definitiva se ha perforado la zona de 4 soles, en donde teníamos el 61.8 como resistencia importante. Actualmente creemos que el tipo de cambio va a continuar la tendencia alcista y va a ir a los máximos de 4.15 que se alcanzó en septiembre del año pasado. Sin embargo, vemos que este ciclo alcista va a continuar y deberíamos ver nuevos máximos del tipo de cambio a los máximos del canal en la zona de 4.30 a 4.40. El comportamiento de las materias primas en octubre ha sido ligeramente positivo. El oro se encuentra en el mismo precio en el cual inició en octubre, en $1.959 la onza, rastreando menos del 0.4% de variación. El cobre, por su parte, genera 1.6% de suba en octubre, alcanzando la zona de 3.40. El petróleo, por su lado, genera una importante recuperación, superando la zona de $80 y alcanzando los máximos de 85, generando una suba de 5.9%. Respecto al oro, creemos que es el activo mejor estandarizado para el escenario que estamos viviendo actual de profunda recesión o un escenario de estanflación. Recordemos que en 1973 tuvimos un escenario muy similar al actual, en donde teníamos una recesión confirmada y una inflación no controlada. Ese escenario nos dio como estadística, historia, de que el activo más ganador en esos años estanflacionarios fue el oro, subiendo más de 30%, un escenario que creemos estamos próximos a realizar hoy en la economía americana. Históricamente, el oro se apreció frente a un escenario de stagflation, conjunto a otros activos, teniendo como resultado 22% de suba en el oro, 15% las materias primas, 6% bienes raíces y menos 2% la renta variable. Por lo cual, la historia nos confirma que el oro será el principal activo refugio si se llega a repetir un escenario de stagflation en la economía americana. El proveedor de fondos y productos cotizados en WisdomTree contempla en su escenario base una subida en el precio del oro más del 15%, hasta tocar la zona de $1.910 o 1.950 euros para el tercer trimestre del año, que viene según el informe de previsiones macroeconómicas. La mayoría de analistas se ha decepcionado, ya que el oro ha caído más del 30% de los máximos de 2075 y no ha tenido un quiebre de maniobra este año. Sin embargo, creemos que toda la negatividad del oro a través de la suba de tasas de interés ya se descontó, siendo hoy una clara oportunidad de compra del oro hacia el mediano plazo. Adicional a ello, recordemos que el oro requiere que las expectativas de inflación aumenten para brillar. Creemos que el oro subirá el 2023, pero debemos ver una confirmación del ETF TIP para que se dé esta expectativa de suba. La razón por la que creemos que el oro subirá es la divergencia entre el precio del oro y la oferta monetaria. Cualquier divergencia históricamente no ha durado mucho, por lo cual creemos que el factor tiempo va a regularizar este movimiento y esta divergencia,
logrando que el oro vuelva a la zona de los $2.000 por onza. Recordemos que el oro ha sido el ganador frente a escenarios de subas de tasa. Recordemos la historia. En 1970 las tasas pasaron de 4.75% en 1976 a un máximo de 20% en 1980 y el oro subió más de 350%. Entre el 2004 y 2005 la tasa subió más de 7 veces y el oro subió 70%. Y dentro del 2015 y 2019 la Fed subió 15 veces la tasa y el oro subió más del 35%. Con esta data eliminamos la tesis fundamental que confirma que el oro no puede subir cuando suben las tasas de interés. La historia y la estadística nos muestran lo contrario, por lo cual estemos atentos al oro, porque nuestra visión son una oportunidad de compra los precios actuales para un mediano plazo. Respecto al oro, vemos que en definitiva el cambio de tendencia se está confirmando tal como lo anunciamos en nuestro video anterior. Creemos de que el oro debería superar la zona de $1.750 la onza para que se confirme el ciclo alcista y el oro se recupera a la zona de 1.900 y posteriormente a los máximos de 2071 que alcanzó en marzo de este año. En definitiva, el proceso correctivo ha finalizado en un patrón de onda 4, en donde la onda 4 cumple todos los argumentos encuñados de onda C, por lo cual, de romper esta línea de tendencia, la cual estamos dibujando actualmente, se estaría confirmando el rally del oro a la zona mencionada. Creemos que es la oportunidad en el corto plazo y va a ser el activo que más va a subir en este proceso de crisis, incertidumbre y recesión que vive Estados Unidos. Dentro de las noticias más importantes para las próximas semanas, tenemos el jueves 27 de octubre el resultado de bienes durables y el PBI. El miércoles 2 de noviembre tenemos el dato de ADP y la decisión de tasa de interés por parte de la Fed. El viernes 4 de noviembre tenemos los datos de Non-Farm. El martes 8 son las elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Y el jueves 10 de noviembre tenemos el dato de la tasa de inflación. Invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, blogs de gestión y canal de Telegram. Esperamos que toda esta información sea de gran ayuda para la toma de decisiones en sus inversiones. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.